Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 18 de marzo del 2023. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Teoría y Modelos de las Ciencias Jurídicas en el programa de doctorado en Ciencias Jurídicas. El día de hoy, bueno, vamos a hacer una breve introducción sobre el plan de actividades y pues bueno, vamos a entrar también un poco más en la materia, ¿no? Propiamente en el contenido y desarrollar pues parte del contenido programático. Para los que no me conocen, pues bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 21 años aproximadamente, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y próximamente postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Soy docente universitaria, bueno, prácticamente desde el 2005, ingresé en la Universidad Bolivariana de Venezuela, del cual pues me siento muy orgullosa porque esa universidad, en nuestra UBA, Universidad Bolivariana de Venezuela, pues me abrió las puertas en el 2005. Posteriormente, mi trayectoria como asesora, luego de la Universidad Bolivariana, en la Fermintoro, en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Universidad Católica del Táchira y bueno, en la Universidad Bicentenaria de Aragua, hoy en día en la UNI y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Esa pues ha sido parte de mi trayectoria a nivel docente. A nivel profesional, mi trayectoria, bueno, desde que me gradué, prácticamente empecé a formar parte del Poder Judicial venezolano, específicamente en el Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, donde pues desempeñé cargos de asistente, secretaria y posteriormente en el 2008 fui nombrada juez de la sección penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira y en el 2021 pues renuncié. Renuncié por razones netamente personales a los fines de seguir mi pasión también u otra de mis pasiones como es dar clases y escribir. Sigo amando el Poder Judicial, lo llevo en mis venas y del cual estoy sumamente orgullosa y sumamente agradecida de mi Poder Judicial venezolano. Bueno, así las cosas, dando esa breve presentación mía, vamos a hablar de los encuentros. Hoy inicia, bueno, como ya estamos aquí conectados, hola doctora Caterine, ¿cómo está? Las fechas de los encuentros virtuales, pues el día de hoy, próximamente luego el siguiente sería el 1 de abril. Y el siguiente, o el último, el 15 de abril, de los encuentros síncronos o sincrónicos. Tenemos dos encuentros asíncronos, que sería el 25 de marzo y el 8 de abril. Estos encuentros asíncronos, ustedes tienen mi número telefónico, se pueden comunicar conmigo a través de mi abonado. Si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna duda, por allí nos podemos comunicar. Por el grupo también que creó la universidad, si quieren aportar alguna idea o quieren socializar algún punto en los días de los encuentros asíncronos. Sin embargo, tampoco pues estoy cerrada que solamente son esos días, sino en el transcurso del desarrollo de la unidad curricular, ustedes me pueden escribir en cualquier momento. Inicia pues hoy el curso, termina el cierre del curso como tal el 13 de abril. Sin embargo, la última clase es el 15 de abril, pero para mí, cierra el 16 de abril. O sea, yo voy a dejar el aula virtual abierta, mucho atención en esto, desde el día de hoy hasta el 16 de abril, ya, sin prórroga. Todas las actividades van a estar abiertas hasta ese día. ¿Van a tener una fecha límite? Sí, por decir la primera que se va a presentar es la otra semana, que es un mapa conceptual, por una ponderación del 25%. Luego va el 1 de abril, está la siguiente, que es un ensayo, con una ponderación también del 25%. Y el 15 de abril también tienen la última actividad, que es una exposición virtual con una ponderación del 50%. Solamente son 3 compromisos evaluativos o académicos por parte de ustedes a cumplir. 2 de 25% y 1 de 50%. La exposición como tal, pues la que tiene más peso, pues lógicamente porque ustedes se van a tener que grabar, son exposiciones individuales, o sea, de ustedes como disertantes y participantes del doctorado,
se graban entre 3 a 7 minutos como máximo. Si se extiende, pues preferiría que no sea más de 10 porque pues también se les va a complicar en el momento que lo suban al canal YouTube privado. En el aula virtual lo que me van a colocar es la dirección URL para que a mí me redireccione en el momento que yo abra el aula y verifique el enlace pues al canal YouTube de ustedes de manera privada y observe la disertación o la exposición virtual. Es preferible pues que sea así como está la doctora Caterina y estoy yo hablando. No traten de no colocar pues láminas PowerPoint, y si las colocan, bueno, que sea algo muy sucinto, ¿no? Y que sea exposiciones de ustedes. Soy enfática en esto porque pues me he encontrado con exposiciones, por decir, si vamos a hablar de la filosofía del derecho o de la parte del sistema normativo, que eso se consigue en muchas exposiciones pues de allí, de otras personas o de otros países, pues que las copian, las pegan y las colocan como suyas. No, eso no es una exposición. Lógicamente que si me hacen eso, pues va a estar aplazada la actividad, o sea, van a tener cero, ni siquiera 0,1. Entonces, tengan mucho cuidado, son disertaciones individuales propias. Y bueno, el mapa conceptual, ustedes ya están en un estrato donde ya saben cómo se hace un mapa conceptual, tienen unas líneas específicas. Recuerden que en los mapas conceptuales tienden a existir congruencia y coherencia entre el tema principal y los temas restantes o los temas secundarios. Todos tienen que ir en relación. El más común mapa conceptual es conforme a las agujas del reloj. Sin embargo, hay otros que de manera básica colocan el tema principal al inicio, en la parte superior de la cuartilla, y posteriormente hacia abajo están las demás conceptualizaciones. Sin embargo, estas conceptualizaciones no solamente tienen que ir unidas con líneas, con rayas o con, sí, líneas verticales, ¿no? Tienen que ir con flechas para saber cuál es el sentido, flechas direccionales y los enlaces o los conectores en palabras. Eso es lo que distingue un mapa conceptual, inclusive de un mapa mental, que los mapas mental pues tienden a ser como mucho más interactivos. Los mapas conceptuales tienden a ser más académicos, más propios de la estructura y del grado que están ustedes, que ya de doctores, mapas conceptuales donde relacionan conceptos. Si en una misma cuartilla pues no le cabe lo que yo estoy solicitando en el plan de evaluación, pues lo pueden hacer en 2, 3, yo digo que máximo hasta 5 cuartillas, o sea, 5 mapitas, por decir, pero no es que tampoco me llenen de 10, 12 cuartillas todo, ¿no? O sea, también eso es buscar de manera sintética y analizar de manera sintética todos los conceptos, que en la primera parte del mapa conceptual, pues es la teoría general del derecho, los conceptos, definiciones fundamentales del origen de la teoría general del derecho. Con respecto al ensayo, ya en parte doctoral, un ensayo tiene que ir con el sumario, el abstract, tanto en inglés como en español. No es un ensayo de pregrado, no es un ensayo de magíster, donde se coloca solamente la disertación conforme a las normas APAS. Lógicamente que se tiene que ir conforme a las normas APAS, entre párrafos que no superen las 10 líneas, de 8 a 10 líneas, 5 a 10 líneas. Debe poseer en el mismo contexto, escúchenme bien, en el mismo contexto, introducción, desarrollo y conclusión. Los ensayos no llevan títulos ni subtítulos, no me pueden colocar introducción, tal cosa, desarrollo, tal cosa, no, no, no. O sea, en el mismo contexto yo tengo que verificar las 3 partes del ensayo, introducción, desarrollo y conclusión, sin necesidad de visualizarlo como título o subtítulo. Y lógicamente debe tener el resumen en español, el resumen en inglés y los descriptores. Es muy importante que tengan los descriptores o las palabras claves del ensayo, que lo hagan pues conforme a las normas APA, letra Arial, si van a referenciar, tienen que hacerlo en las citas, abajo en cada cuartilla, o colocarlo entre comillas. No pueden ser copias y pegues de la web porque yo me voy a dar cuenta si ustedes están copiando eso. Lógicamente que se pueden hacer uso de palabras claves o conceptos de autores, pero siempre y cuando lo referencien y lo coloquen entre comillas. Yo no quiero que hagan uso, o sea, que lo hagan suyo cuando no es de ustedes esa conceptualización. Entonces, es muy importante con eso. Ya es un ensayo académico a nivel de doctorado donde tiene que ir conforme a la estructura de ensayos académicos y con esos lineamientos.
En la web se consigue mucho, sin embargo, pues bueno, yo les voy a colocar las formas de hacer un ensayo, pero ustedes pueden colocar modelos de ensayo y van a ver cómo se discrimina un ensayo académico a nivel de doctorado, de maestría. Entonces eso es muy importante. Y bueno, la exposición virtual ya con los lineamientos que les indiqué. ¿Y qué voy a verificar yo en la exposición virtual? Pues lógicamente presencia, dominio del tema y también síntesis de ese punto específico que ustedes pues van a tratar. Eso con respecto a los compromisos evaluativos, el plan de evaluación. En el día de hoy, en el transcurso del día, pues yo subiré el plan de evaluación porque no me habían abierto el aula virtual. Está disponible, como les dije, hasta el día de hoy, hasta el 16 de abril. Tiene fechas determinantes allí, pero esas fechas son a los fines de que a ustedes no se les acumulen las actividades o los compromisos evaluativos. Estén conscientes que hasta el 16 de abril, eso sí, sin prórroga, va a estar el aula, porque le estoy dando pues bastante tiempo, prácticamente un mes, para que ustedes puedan hacer las 3 actividades desde hoy mismo. Bueno, ¿alguna pregunta con el plan de evaluación? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que es las teorías y los modelos, porque se llama la unidad curricular Teorías y Modelos de las Ciencias Jurídicas. Pero antes pues de saber propiamente de esas teorías y conceptualizarlas, pues hay que hablar un poco de lo que es la ciencia jurídica como tal, ¿no? La ciencia jurídica o ciencia del derecho hace referencia a la disciplina que se relaciona con el ordenamiento jurídico, su interpretación y sistematización para darle una justa aplicación. Hace énfasis en todas las leyes capaces de ser promulgadas a través de la legislación. Al ser promulgada una ley, se transforma en un elemento cuya aplicación es real dentro de un sistema de derecho. Es muy importante cuando hablamos de ciencia jurídica la sistematización para darle una justa aplicación. Aquí los doctrinarios, cuando establecen esa conceptualización, hablan de la palabra justicia, lógicamente porque en la aplicación de la ciencia jurídica debe existir la justicia, pero también no debemos apartarnos de la equidad, porque la equidad y la justicia no pueden divorciarse, siempre tienen que estar juntas. Hoy en día muchas veces hacemos uso de que la palabra justicia o de que es justo o solamente de la justicia. No, cuando la justicia sin la equidad no es justicia, o la equidad sin justicia no es equidad. Tienen que estar necesariamente unidas, justicia y equidad. Y recuerden la concepción que decía Ulpiano de la justicia, es darle a cada quien lo suyo. La equidad es darle a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las particularidades propias del ser. Y esas particularidades propias del ser es a lo que, por decir, la doctora Catherine necesita y requiere en ese momento sobre una determinada resolución, que se verifique todo su ser y su contexto, qué es lo que la rodea, qué es lo que desea, qué es lo que pretende de esa controversia que se inició, pero que se tiene que resolver con base a justicia y con base a equidad. Gran parte, pues, del conocimiento teórico del derecho es el que va ligado, pues, lógicamente a la ciencia, la cual establece los principios que provienen, pues, efectivamente de la filosofía del derecho natural. El término, pues como tal, ciencia jurídica suele padecer a veces un poco de ambigüedad, sin embargo, pues a medida que avanza la sociedad y que avanza el derecho, ha sido conceptualizado y es necesario sistematizarlo de una otra manera con la justicia y la equidad, lógicamente. La ciencia jurídica pues puede evaluar y determinar su funcionamiento a partir de los fenómenos sociales. Es necesario, siempre es a través de los fenómenos sociales que se crea la ciencia jurídica y que se marca y aplica esa ciencia jurídica, porque lógicamente el derecho nace como producto de la sociedad, del hombre como ser social, para regular su comportamiento. La aplicación de las ciencias dentro del ámbito jurídico sugiere, lógicamente, la identificación de los aspectos verdaderos ligados a la investigación de lo que se considera como justo. Volvemos a la justicia, de lo que se considera como justo. El término justo para muchas personas cambia de sociedad en sociedad, inclusive de cultura, y a veces somos muy ligeros en hablar de la justicia cuando decimos, no es justo que fulanito de tal tenga esta constitución y yo no la tenga.
No es justo que se vista de aquella manera y yo de aquella. Bueno, justicia a veces en diferentes términos, cuando el verdadero sentido o valor de la justicia, primero enmarca como dentro de los principios universales del derecho, y segundo, lo que denota es un trato igual, dándole cada quien lo suyo, pero sin apartarse, como le dije, sin divorciarse de lo que es la equidad. Ahora bien, el origen e historia de la ciencia jurídica. ¿Cuándo nace esa ciencia jurídica para tratarse de los modelos como tal de ciencia jurídica? Bueno, se dice que en la Edad Antigua los orígenes de las ciencias jurídicas pueden estar o no estar relacionados a un enfoque científico, en principio. Parte de los sistemas modernos de derecho provienen de la técnica jurídica romana. Y eso pues, es algo muy particular y que siempre se ha visto. Y aquí se derivan el sistema como el sistema romano francés. Uno de los aportes más importantes en la Edad Antigua es la compilación realizada por Justiniano I. Este compendio pues, se llamaba Corpus Juris Civilis, que pues, tenía toda la parte jurídica, por decir, en ese código civil o en ese cuerpo jurídico civil, las instituciones más procesales, pues, importantes de ellos. Y, pues, lógicamente, pues, proviene del Renacimiento y ha perdurado inclusive hasta nuestros días. En la Edad Media, cualquier avance sobre el derecho se vio eclipsado, pues, lógicamente, por normas religiosas, a las cuales se tuvo que atar el elemento jurídico. Pero no fue hasta el siglo XII cuando se comenzó a retomar el derecho romano y comenzó a figurar un aspecto sistematizado, sobre todo en las universidades italianas de esa época. Luego se observa que en la Ilustración emergieron nuevas formas a los principios jurídicos de la antigüedad, como la igualdad, la equidad y la justicia. Se incorpora otro elemento, la igualdad. La igualdad es un trato, como su nombre lo dice, igualitario. O sea, se ve a todas las personas de la misma forma. No hay ningún tipo de distinción. Pero es necesario que exista distinción. Un ejemplo básico para ver la igualdad, y quiero que pues, lo reflejen ustedes en sus mentes, es supongamos que existen tres personas paradas en un muro queriendo ver hacia el horizonte. Tres personas de diferentes edades y de diferentes estaturas. Lógicamente, si yo aplico la igualdad, yo le coloco un banco igual del mismo tamaño a las tres personas. Puede ser que el que sea más alto, lógicamente, sí logre traspasar el muro y vea el horizonte. El que sea mediano, a duras penas lo puede ver. Y el que sea pequeño no lo va a ver. Pero yo apliqué la igualdad porque le coloqué un estrado de la misma simetría, de los mismos centímetros a las tres personas, no observando las condiciones físicas del ser. Si yo hubiese aplicado equidad, yo le coloco al más pequeño un escalón más alto, al mediano otro escalón de acuerdo a su estatura, y al alto, pues no un escalón no tan alto para que todos lleguen a ver el horizonte de manera igual, pero con equidad, porque atendí a las condiciones del ser. Por eso es muy importante dentro de esos principios que emergieron en la Edad Media y que incluyeron en la igualdad y la justicia dentro de parte de las ciencias jurídicas, pues también se afianzó un poco más el constitucionalismo, lo que dio inclusive paso a la Declaración de los Derechos Humanos. El objeto de estudio de las ciencias jurídicas. El derecho, pues como tal, no puede establecerse como una ciencia exacta. Es una ciencia de interpretación, lógicamente, y de análisis, porque todos los casos son particulares. El estudio de la ciencia jurídica pudiera generar, sí, lógicamente, un tipo de conocimiento objetivo y verdadero, con unión de perspectivas filosóficas y científicas en relación al derecho, que tienen la posibilidad, pues, de vislumbrar el camino a lo que es justo y lo que es objetivo. De aquí emergen inclusive parte de los principios o de lo que es la finalidad en materia penal, que es la búsqueda de la verdad. Precisamente alumbra ese camino hacia lo que es justo y objetivo, a través de una ciencia que no es exacta, pero que sí debe tener un conocimiento, ir dirigida a un conocimiento objetivo y verdadero.
Pues realmente la dinámica de las ciencias jurídicas como tal está sujeta a una especie de relatividad, puesto que no hay una fórmula exacta en el derecho que pueda funcionar de forma universal. Precisamente porque cada caso es particular y no podemos connotar o por analogía en decidir conforme a situaciones ya pasadas o parecidas o análogas. Cada caso tiene su connotación y es dinámico. Las leyes y las normas pues no figuran de la misma manera porque pues lógicamente atendiendo a esa relatividad, todos los países tienen sus normas y sus leyes especiales de acuerdo a su cultura, a sus factores sociales y políticos y demás. Los sistemas jurídicos más destacados en la ciencia jurídica son el sistema romano-francés y lógicamente que el sistema anglosajón. En el sistema jurídico romano-francés o derecho continental se deriva del sistema de la Europa continental y tiene como raíces el derecho romano, el germánico y el canónico. Usualmente este tipo de sistema jurídico es el más usado por los países europeos y a su vez por aquellos que fueron colonizados por este. Una de las características fundamentales de ese sistema es que giran alrededor de la ley como principal fuente y con sentido que va por encima de la jurisprudencia. Las normas dentro del derecho continental se establecen dentro de códigos. Los códigos de leyes contienen, pues lógicamente, un conjunto sistematizado de artículos y mecanismos legales que establecen pues los principios del derecho y pues todas las connotaciones que conlleva la ley. Igualmente, pues el origen de la expresión de derecho continental viene de la separación desde el punto de vista geográfico de Gran Bretaña y del continente europeo y pues nace allí el sistema conocido como Common Law, que es un sistema jurídico originario pues lógicamente de Inglaterra y aplicado en la mayoría de los países que han tenido una fuerte influencia anglosajona. Dentro de este sistema, todas las decisiones legales están basadas en los tribunales, a diferencia del derecho continental, donde la principal referente es el código o la ley. Este tipo de aplicación de derecho está enlazado con la jurisprudencia y lógicamente pues proviene de la Edad Media o en la Corte de Reyes. Ahora bien, ¿cuál es la metodología en la ciencia jurídica? Dentro de ese ámbito, la metodología busca estudiar los métodos de la ciencia jurídica que pueden ser aplicados dentro del marco teleológico y axiológico de los valores. Para eso hay varios métodos generales aplicados al derecho. Algunos de ellos son el método científico por excelencia, que posee pues una relevancia especial ya que permite establecer los puntos de encuentro a partir de todos los métodos existentes. Como método fundamental de la ciencia, está encaminado, pues lógicamente, a realizar un proceso sistemático basado en la razón para obtener la verdad científica y se encarga de generar hipótesis y luego realizar su comprobación. Hoy en día, pues la mayoría de todo, de las cosas, es necesario tener un método científico, una base científica sobre lo que se está diciendo. Sin embargo, se ha visto cómo pues emergen ciertas situaciones o aspectos que el ámbito científico no lo puede cubrir o no puede dar con claridad, esclarecer qué es lo que está sucediendo a pesar de la aplicación del método científico. Sin embargo, lógicamente que es importantísimo en el momento de pues, estudiar la relevancia de cualquier aspecto, de cualquier fenómeno social y generar una teoría para ello. El método intuitivo se caracteriza por ser una primera observación. El objeto de estudio, lógicamente, es capturado a partir de una perspectiva intuitiva que luego servirá de método científico para su comprobación, de forma que pueda generar lo que indiqué, pues, hipótesis o un producto generativo. El método discursivo es aplicable cuando el objeto de estudio es complejo o carece de respuestas inmediatas. Consiste en abarcar el objeto de forma indirecta a través de la contemplación desde diferentes puntos de vista, descubriendo paso a paso sus posibles capas para luego atarlo a un concepto. La mayoría de las técnicas dentro de este método, pues bueno, es la investigación
documental. Lógicamente que un método discursivo requiere propiamente de una argumentación auténtica y verdadera y no una argumentación falaz. El método deductivo toma conocimientos o principios generales para generar conclusiones dentro de ese ámbito jurídico y se suele usar en las normas jurídicas generales para ser aplicadas pues, a casos específicos. El método inductivo se encarga de considerar una variedad de fenómenos particulares para establecer conclusiones. Estudia diversos casos u objetivos específicos que le permiten establecer una conclusión general. Ahora, en el marco de las ciencias jurídicas, lógicamente, están ligadas otras ciencias que son importantes en el momento de la valoración, como ¿cuáles? Entre ellas tenemos la filosofía del derecho. La filosofía como disciplina que se encarga pues de estudiar el conocimiento, el amor a la sabiduría. Es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza de la ley, en este caso filosofía del derecho. Se basa en los valores humanos, las costumbres, las actitudes y las comunidades políticas. También se enfoca o analiza la relación que puede existir entre la ley y otros conjuntos de normas como la moral o la ética. Recuerde que la moral forma parte de los valores humanos y la ética también. Yo le añadiría pues parte también de la ética a la deontología, que ya es una rama propiamente de la ética que se encarga del estudio de cotejar y de relacionar el bien y el mal, pero en el ámbito profesional netamente, en este caso, nosotros los abogados. Derecho positivo. Se refiere a una obligación que se le debe a la persona que posee ese derecho. Estas obligaciones pueden ser de carácter legal o moral. El derecho positivo hace referencia a las acciones que deben ejecutarse de acuerdo a la ley. Este nace a partir del consenso del hombre y es otorgado por el Estado y la sociedad. Y la jurisprudencia, que se relaciona ampliamente con la ciencia del derecho, siendo muchas veces vista como una misma cosa, desde una visión filosófica se refiere al estudio de lo justo y de lo injusto. En su sentido más extenso se encarga de la interpretación de la ley para una aplicación prudente según corresponda a una situación determinada. ¿Y quién emite la jurisprudencia? Aquí en Venezuela, pues lógicamente el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diferentes salas. Y se aplica muchas veces a nivel de órganos o organismos jurisdiccionales de primera instancia, pues lógicamente el control difuso y el control constitucional de las decisiones. Ahora, entrando ya a lo que es la teoría general del derecho. ¿Qué es la teoría general del derecho? Es una doctrina, lógicamente, de orientación empirista que surgió en Alemania durante el siglo pasado con la idea de ser una ciencia general del derecho, o en otras palabras, una teoría general de la ciencia del derecho, destinada a sustituir a la filosofía jurídica y por lo tanto, pues, destinada a eso, destinada. Sin embargo, lógicamente que la teoría general del derecho fue calificada de general para diferenciarla de las ciencias jurídicas especiales. Pues mientras estas tenían por objeto el estudio de diferentes ramas del derecho, aquella era algo así como una ciencia general de dichas ciencias especiales, es decir, una síntesis y generalización de los resultados obtenidos por esas disciplinas. Ese era el estudio más general para hacer cabida pues un poco al derecho. De este modo pues pretendía llegar a establecer inclusive los conceptos jurídicos o fundamentales. Pero ¿cómo se hacía esto? Se establecía pues lógicamente el concepto de derecho, se aplicaba en los distintos métodos que ya observamos y se conceptualizaba a través de diferentes formas dependiendo de la evolución de la sociedad. Lógicamente que el derecho pues tenía o hacía uso de todos esos métodos para poder entender de una otra manera la sociedad y poderlo aplicar a esa sociedad determinada. En conclusión, pues la teoría general del derecho es una doctrina que se registra en la historia de la filosofía jurídica como un intento pues para dar vida a lo que es la teoría fundamental, que lo estamos viendo, fundamental del derecho,
y parte de entender lo que es la filosofía jurídica o la filosofía del derecho. Ahora bien, dentro de esa ciencia jurídica y teoría general del derecho, surge la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que en nuestro programa académico pues, nos invita a que la profundicemos. Y en este sentido, la teoría pura del derecho creada por Hans Kelsen y su consecuente pues, normativismo jurídico son una desembocadura natural y un hito trascendental. Hans Kelsen como filósofo, pues, bueno, nació en Austria, falleció en Estados Unidos en aproximadamente en 1970. Es uno de los filósofos más apasionados, seguido y debatido. Él comienza a elaborar pues, sus nociones esenciales que dan lugar a la arquitectura de la teoría del derecho, considerada como una aspiración a la pureza absoluta. Sus obras centrales son la teoría general del Estado, la teoría pura del derecho y la teoría del Estado y del derecho. Kelsen, pues imbuido de ese espíritu científico del positivismo, se propone pues encontrar una explicación del derecho, desligado de toda mistificación naturalista. O sea que el derecho no viene de la parte natural, sino lo empieza a ligar más al ámbito científico. Para él es obsesivo hallar la edificación de la ciencia pura del derecho. De ahí que su preocupación sea legalizar el método adecuado para esa ciencia pura. A partir de los aportes pues, kantianos de Immanuel Kant, Kelsen comienza por separar el mundo de las relaciones naturales y causales y se rige por las leyes inflexibles del mundo de la cultura, del deber ser. Para Kelsen es un conjunto normativo y sistema de normas y no de hechos naturales. El derecho es norma y solo norma. Para Kelsen es eso, por eso es la teoría pura del derecho. El derecho es norma y solo norma. No hay más allá de eso de que no sean normas. El pensamiento kelseniano plantea que la ciencia del derecho debe expulsar de su óptica todo elemento ajeno al contenido puramente normativo del derecho. Para él, todo cuanto no sea pura norma es totalmente ajeno al estudio del derecho y debe ser emigrado fuera del perímetro de la teoría jurídica. Esa esencia formal de Kelsen no está en juego solo su afán noxiológico de lograr esa teoría pura del derecho, sino también pesa en la influencia de la escuela de Hamburgo, que es parte de la filosofía que él adquiere al adherirse pues, a ese formalismo, ¿no? Trayendo como consecuencia pues esa acentuada logicidad. O sea, como él no le daba cabida a otra cosa, sino decía que el derecho era la norma pura y era norma de norma. Por eso es que tiende a extraer esa parte del derecho natural. Sus tres grandes conclusiones es que a partir de esa toma de posición metodológica, Kelsen arriba a la unidad normativa, que no es más la unidad del derecho como sistema normativo, despojado de todo atributo metajurídico, la unidad entre Estado y Derecho, la unidad del ordenamiento jurídico, y sostiene la diferencia entre lo que es la parte natural y la parte como causal de allí. Por eso Kelsen arriba a unas conclusiones más radicales pudiera decirse como plantear que el derecho es solo estructuración de las normas positivas. No hay cabida para el derecho natural. Es solo derecho positivo independiente de cualquier contenido moral y menos independiente de un supuesto de derecho natural. Pues lógicamente que con el tiempo estas posturas han sido rebatidas, sin embargo se estudia por la forma en que él trata de analizar que el derecho es pura norma. El pensamiento filosófico del Kelsen pues está cargado de la fuerza del positivismo y declara que el mismo no es del ámbito de la ciencia pura del derecho, es ajena a esta y no parece alcanzable ni razonable. Teoría de las normas primarias y secundarias, según Kelsen. Es a partir de esa posición que Kelsen puede integrar su teoría de las normas primarias y secundarias. Perdón. Norma jurídica primaria.
o norma jurídica positiva. Se formula como un juicio hipotético, porque se supone que la conducta antijurídica se establece un enlace entre ella y la relación del Estado. Por eso es una norma jurídica primaria o norma jurídica positiva. Esta no hace referencia a la coacción, y puesto que está implícita en el mismo, pues el derecho. Y esa norma jurídica constituye su esencia. La norma jurídica secundaria, que también está dentro de la teoría pura del derecho, es el dictado de la conducta positiva, que está incluida pues con frecuencia en la norma primaria y que persigue determinar en los hombres la conducta concordante con la solidaridad. Lógicamente, o sea, que aquí ya hablamos del hombre y su conducta. Ya al tener un estudio del hombre, o sea, ya pudiéramos decir que lógicamente el derecho nace por el hombre. Y al subrayar el carácter normativo del derecho, había formulado la gran negación de todo justnaturalismo y racionalismo anterior. Que él se planteaba que el derecho es un conjunto normativo, norma que se agota en sí misma, pues no es posible otros contenidos ontológicos, y al partir de tal afirmación elabora su noción filosófica en torno al sistema jurídico o legislativo. Habla de la norma fundamental como ápice del sistema normativo y plantea que la norma fundamental fue siempre concebida como una norma que no era del contenido significativo de un acto de voluntad, sino que estaba presupuesta en nuestro pensamiento. La función de la norma fundamental es no solo hacer posible la coordinación y subordinación de las normas positivas, sino también su reducción y explicando la posibilidad del conocimiento jurídico positivo como un sistema de lógica cuyas proporciones están enlazadas sistemáticamente en una unidad. O sea, es un conjunto de sistemas donde el derecho está unido con la norma. Su elaboración teórica pues sufrió impactos importantes. Uno fue el enfrentamiento con el Common Law, que se produce recién radicarse en Estados Unidos, y el otro alude al contacto pues filosófico escandinavo, ¿no? Una de las principales conclusiones de la doctrina kelseniana es que afecta a la noción de voluntad jurídica, pues la despoja de su contenido psicológico, de su carácter o proceso intelectivo y volitivo, para convertirla en una modalidad de imputación jurídica. En él está presente otra deducción esencial cuando declara la voluntad estatal como expresión del poder que resume la soberanía, y al restarle al Estado pues su carácter de persona jurídica con voluntad contribuiría a que el Estado y el derecho son una misma cosa cuando no lo son. En tanto que el Estado pues es la expresión normativa del derecho, y esto es la forma más normativa de Kelsen. Kelsen, pues de una u otra manera considera que si el Estado y el derecho están unidos, pueden ser considerados una sola cosa, pero pues lógicamente se ha visto que tiene connotaciones especiales. En la doctrina de Kelsen, los derechos subjetivos pierden significación, al igual que el sujeto de derecho, pues para él el hombre no es un sujeto de derecho, sino la persona. Kelsen cree que el derecho es norma que protege intereses y al hacerlo transforma todos los intereses colectivos. De tal modo, ambos derechos se fundan porque existe un solo derecho, que sería el derecho público. Él lleva sus conclusiones pues al perímetro del derecho internacional. Para él opina que existe pues ese aparato normativo susceptible de violación por una conducta humana prevista, y a la que puede reprimirse por una sanción que por diferencias técnicas de esta rama jurídica no opera en las formas restantes de derecho, pero que es propiamente una sanción. Bueno, de ahí nace de lo que ya hablamos, la ciencia jurídica, la teoría general del derecho, la teoría fundamental del derecho, la teoría pura del derecho, que lógicamente es importante para entender todo lo que conlleva el sistema normativo de hoy en día. ¿Por qué el sistema normativo? Es necesario saber el origen lógico de las cosas y más de estos aspectos jurídicos para llegar a comprender nuestra estructura, y más la venezolana, o sea, todas las estructuras legales y universales existentes. Hoy en día con nuestro sistema normativo pues nos vemos con cantidad de leyes en distintas áreas con competencias y funciones diferentes, y que son necesarias pues interpretarlas y verlas a la luz
de lo que la sociedad pide y de lo que la sociedad implora y de las necesidades de la sociedad, sí, de nuestra comunidad como tal. A medida que la sociedad avanza, pues lógicamente se crean diferentes tipos de teorías y diferentes disciplinas para poder regular el comportamiento de la sociedad, no solamente a nivel criminógeno, sino a nivel de todos los ámbitos. Y que es necesario que exista un sistema normativo, que exista dualidad de normas y diversidad de normas que regulen el comportamiento del ser. Si no existieran normas, pues lógicamente existiría caos, porque aún existiendo normas muchas veces son transgredidas, ¿verdad? O violentadas o vulneradas o se hace caso omiso de ellas. Por eso es necesario los controles. Y parte de esa teoría general del derecho, pues ha surgido a nivel sociológico los llamados controles. Los controles sociales formales y los controles sociales informales, que son necesarios para regular el comportamiento del hombre en sociedad a medida que inclusive se desarrolla. Para mí, uno de los importantes controles y a los fines de albergar y poder encuadrar y enmarcarse dentro del sistema normativo, pues lógicamente es el control social informal que inicia en la familia, que está presente en la sociedad, que está presente inclusive en la vecindad, en los amigos y sobre todo pues también en la educación. Dependiendo de ese control social informal, pues lógicamente las personas, nosotros los seres humanos, podemos encuadrarnos dentro de los distintos sistemas normativos y pues llevarlos como por el recto proceder, no teniendo conductas antijurídicas o contrarias a derecho. Porque lógicamente si tenemos conductas antijurídicas o contrarias a derecho que pueden llegar a convertirse en hechos punibles, pues lógicamente romperíamos o transgrediríamos parte de ese sistema normativo. Entonces, bueno, con esto pues concluimos la clase de hoy, ya me la garganta. Este, es parte de lo que es el inicio de la teoría general del derecho. La próxima clase pues hablaremos un poco de los conceptos jurídicos, el biorrealismo, otra vez el naturalismo, que precisamente pues la unidad curricular es eso, teorías y modelos de las ciencias jurídicas. Entender como la base el fundamento de las ciencias jurídicas, desde su historia, su cronicidad, hasta lo que es el día de hoy, para que podamos comprender pues, el sistema normativo, no solamente venezolano, sino a nivel universal. Ese marco maravilloso, porque tenemos un marco regulatorio no solo nacional, sino un marco legal universal, donde precisamente estudiosos del derecho como Kelsen y otros más se han dado a la tarea de eso, de escudriñar, de analizar todos estos principios, valores, ideologías, posturas y pues atreverse a pensar y formar su propio producto generativo que ayuda a la sociedad. Precisamente estudiamos los filósofos como Kelsen y Kant porque nos dan una idea de cómo nació, pero no quiero que, ni más ustedes doctorandos, que sean cursales del conocimiento, que solamente repitan lo que dijo Kelsen, lo que dijo Immanuel Kant, sino también produzcan. Y esa es la idea del doctorado, hacer su propia producción, su propia teoría con base a estudios lógicamente ya implantados en el mundo. Pero a nivel científico, bueno, y a nivel de estudios como tal de investigación, generar su propia teoría. Y eso es lo que se busca y que lo que al final de ustedes, cuando terminen el doctorado, pues es necesario en su tesis doctoral crear ese producto generativo que va a aportar vida a la sociedad y al mundo. Porque ya futuros doctores, esa es la idea, crear su propia teoría o su propio constructo epistémico, en este caso jurídico. Bueno, así las cosas, nos vemos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, doctora Caterina? No, doctora, por ahora no, porque estamos iniciando. Ah, bueno, ¿qué le pareció la clase? ¿Algo que me pueda sugerir? Doctora, Excelente, doctora, a mí me pareció excelente. Bueno, Ah, sigue Abigail. no, no, adelante. Doctora Ah, Abigail, ¿cómo doctora, está? saludos. Todo bien. Doctora, sí, no, estupendo. Me parece mm, muy
sí, eh, muy direccionado. Entiendo, doctora, que el plan de evaluación y la ayuda desde el punto de vista investigativo la va a cargar en la plataforma en estos días, ¿no? Para nosotros dirigirnos y ser más fácil la investigación. Sí, el plan de evaluación probablemente lo cargaré a finales del día de hoy, entre hoy y mañana, fin de semana, porque no tenía el aula abierta. Y en el aula debe haber contenido. Si no lo hay, pues yo No, voy a no, sacar. no lo hay, ahorita no lo hay. No. Entonces, yo voy a subir alguna bibliografía, algunos libros, o bueno, parte de los libros, para que ustedes pues revisen y lo estudien por allí. Sin embargo, como les digo, esta unidad curricular es muy bonita porque abarca filosofía del derecho, toda esa parte noxiológica, axiológica, de cómo inicia el derecho, inclusive cómo inicia el vocablo derecho. O sea, entonces pueden tener cualquier tipo de doctrina. Sin embargo, yo les voy a hacer puntual en algunos textos allí que son muy buenos a nivel pues académico y que les van a servir a ustedes de fuente y de base para hacer las actividades, ¿no? Entonces, Gracias, doctor. claro, doctora Laura. ¿Algo más? La doctora Leida, la vi por ahí. Gracias por estar presente. Gracias a usted, doctora, por impartir todos sus conocimientos. Muy buena la clase, me gustó. Ah, me alegra, me alegra. Es un poco pesada al principio porque hablas de eso, de pura historicidad, de método científico y a veces eso tiende a cansar, lo digo con propiedad porque, ay, pero es necesario Es ver de necesario. dónde surge esa ciencia jurídica, la teoría de la ciencia jurídica y los modelos que hoy en día pues están y que se implementan. Pero como le decía a la doctora Catherine, lo importante es que ustedes construyan o elaboren ese producto generativo. Hagan su propio constructo epistémico jurídico cuando ya finalicen su tesis doctoral. Creen su teoría. Por lo menos en mi caso particular, yo creé mi teoría de derecho emocional. Derecho emocional como una alternativa de resolución, una alternativa universal de resolución de conflictos basada con la justicia y la equidad. El derecho emocional es un constructo epistémico que no existía porque ustedes jamás como abogados han oído hablar de derecho emocional. Los derechos a las emociones sí, porque todos tenemos derecho a sentir emociones, pero no regular las emociones o llevar las emociones al campo del derecho, que es necesario, porque detrás, y esto no lo he dicho yo, diferentes autores, detrás de un comportamiento racional o la base de un comportamiento siempre hay una emoción. ¿Ustedes por qué están estudiando? ¿Cuál es la emoción que los lleva a estudiar, doctora Leida? ¿Usted por qué está estudiando el doctorado? Porque cuando estaba haciendo la maestría dije, no, me quedo aquí, no sigo más, pero cuando estuve en el acto de grado, bueno, o sea, me emocioné de verdad y dije, voy a continuar. Y los vi a ustedes graduándose como doctores y yo dije, bueno, yo también quiero estar allí un día y por eso pues empecé a estudiar, estudiar el doctorado. Entonces, es un pensamiento racional porque lo pensó producto de una percepción. Y las Ajá, emociones se perciben en el organismo a través de nuestros sentidos. Entonces, usted sintió alegría primero usted se está graduando y porque también me vio a mí graduarme y que todos podemos hacerlo. Entonces, esa sí. alegría, que es una emoción, la llevó a inscribirse en el doctorado de ciencias jurídicas. Entonces, todos tenemos emociones. Por eso, detrás de un comportamiento racional pensante, tenemos un comportamiento emocional y tenemos un piso emocional, inclusive a nivel delictual. Si nos vemos a nivel delictual, toda la base de los ilícitos penales comportan una emoción, sea miedo, sea alegría inclusive, sea tristeza, sea asco, sea sorpresa, todo lleva una emoción. De esas emociones básicas se derivan otras emociones complejas, que es la unión inclusive de las emociones básicas. Y eso da vida a un constructo, a mi constructo que yo creé y que los invito, el derecho emocional, que voy a sacar próximamente mi libro, Derecho Emocional. O sea, es algo que pudiera decirse, la profe está loca, o la doctora está loca, pero es mi forma de ver el derecho relacionándolo con la emoción
aplicando la justicia y la equidad, lo que hablaba antes, que no pueden ir separadas, y es una forma universal de resolver los conflictos. No solamente los conflictos a nivel jurisdiccionales, todo lo que abarca el aparato de justicia, sino conflictos a nivel internos, porque primero tenemos que conocernos y reconocernos nosotros como personas, y a nivel del ámbito donde nos movemos día a día, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro entorno. Poder regular nuestras emociones. ¿Cuántas veces nos llevamos por emociones para transgredir inclusive normas o para algo? Por eso el verbo, nuestro verbo es poder. Y los invito precisamente a eso, a que ustedes estudien todas estas fuentes que son necesarias y son maravillosas, la teoría de la ciencia jurídica y todo lo que es la teoría general del derecho, y a partir de allí ya vayan desde hoy haciendo su producto generativo de manera racional. ¿Qué voy a hacer en la tesis? Con cada materia y unidad curricular que ustedes vean, les va a emerger algún punto que les va a tocar. La tesis como tal, doctoral, y lo digo con propiedad, es algo que ustedes lo va a sentir en el título, qué es lo que quieren hacer. Entonces, cuando lo sientan, empiecen a escribir de una vez. Así no tengan una forma, sino empiecen a escribir qué es lo que yo quiero, qué es lo que deseo, cómo lo puedo regular a nivel de las ciencias jurídicas, y más ustedes que van a ser doctores en ciencias jurídicas. Cómo lo puedo aplicar y demás. Por eso esta es la base fundamental y lo que le va a dar el origen o el inicio de su propio constructo epistémico jurídico. Bueno, me alegró. ¿Algo más que me quieran decir? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase sincrónica, que sería el 1 de abril del 2023. La hora pues se la dirán a ustedes por el grupo y estamos en contacto. Como les dije, cualquier cosa se me pueden escribir directamente a mi número telefónico que ustedes lo tienen, o por el grupo, como quieran. Un placer y Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Chao.